Me imagino que ustedes pueden estar dudosos de aventurarse en el océano, y con razón, sabiendo que los tiburones, peces raros, cefalópodos, medusas urticantes y otros seres peligrosos acechan en todos los niveles del abismo. Sin embargo, los mares de hoy en día, en su mayor parte, no son nada comparados con los del Mesozoico, especialmente en el período Jurásico. En aquel entonces, los tiburones ya estaban presentes y eran muy abundantes, pero no eran los dominantes, ni estaban cerca de serlo. De hecho, puede haber sido bienvenida su presencia en comparación con otros habitantes, ya que, acechando en las aguas, no solo había ictiosaurios carnívoros, sino también, en mi opinión, el grupo de animales acuáticos más aterrador de todos los tiempos, los pliosaurios. Esta familia de reptiles marinos depredadores eran miembros del orden Plesiosauria y se distinguían por poseer cabezas enormes, cuerpos aerodinámicos y cuellos cortos. Durante el Jurásico fueron los reyes indiscutibles de las aguas, y muchos de ellos llegaron a ser los máximos depredadores de sus respectivos entornos. Pero, por supuesto, como en todo grupo de animales, había niveles de notoriedad, y algunos pliosaurios de esta familia tuvieron más éxito y fueron más mortíferos que el resto. Hace aproximadamente 155 millones de años, durante el Jurásico tardío, el mundo vio el surgimiento de uno de los pliosaurios más grandes y más malos que jamás hayan existido, el homónimo de todo el grupo, Pliosaurus. Ahora bien, si viste Paseando con dinosaurios cuando eras niño, quizá te preguntes por qué no hablo del Liopleurodon, un titán de 25 metros que pesaba 150 toneladas, al menos según el documental. En definitiva sería un candidato para el título a ese tamaño, pero lamento informarte que desde el lanzamiento del documental se descubrió que el Liopleurodon era mucho más pequeño de lo dicho originalmente, siendo el espécimen más grande conocido estimado a ser 8 metros de largo, con 7,8 toneladas de peso. Aún era una criatura acuática gigante con la que no querrías meterte, pero quizás no el ser supremo como mostrado en el documental, y ni siquiera era el mayor depredador dentro de su propio entorno. Ese calificativo en realidad va para Pliosaurus, y ahora verás precisamente por qué. A pesar de tener menos fama, Pliosaurus fue descrito décadas antes que el Liopleurodon, cuando Richard Owen, quien también fue la primera persona en acuñar el término dinosaurio, nombró a Pliosaurus en 1842, después de encontrar parte de un cráneo, una mandíbula inferior y varias extremidades. Owen dedujo correctamente que, a pesar de las extrañas proporciones de su cuerpo, esta nueva criatura era a la vez gigante y un tipo de plesiosaurio, pero se equivocó al suponer que estaba estrechamente relacionado con los cocodrilos, debido a la semejanza entre sus cráneos y cuerpos. De ahí surge su nombre, que significa más lagarto. Sin embargo, años más tarde, después de más investigaciones, los paleontólogos descubrirían que los parientes vivos más cercanos de Pliosaurus no eran los cocodrilos, sino que las tortugas. ¿Ves el parecido? La investigación posteriormente llevó a los científicos a crear una familia completamente nueva dentro de Plesiosauria, específicamente para Pliosaurus y aquellos más parecidos a él que las otras especies de cuello largo. Llamaron a esta nueva familia Pliosauridae, y desde su creación se han unido a sus filas alrededor de 31 especies que, en conjunto, abarcan una existencia que se extiende 139 millones de años desde el Triásico tardío hasta el Cretácico tardío, y una distribución que abarcaba el agua que rodea a varios continentes, excepto la Antártida, Asia y África. Esta familia es bastante diversa, aunque sus miembros todos compartían ciertas características generales, por lo que se formaron diferentes subgrupos, con Pliosaurus nuevamente ubicado en su propio subgrupo, compuesto por aquellos más estrechamente relacionados con él que Marmornectes, un pliosáurido compañero. El grupo recibió el cariñoso nombre de Thalassophonea, que significa asesinos del mar. Esto te da una idea de qué tipo de animal era Pliosaurus, y debería motivar la pregunta, ¿por qué les pusieron ese nombre? Bueno, era un reflejo de sus cráneos excepcionalmente gigantes y, por ende, sus mandíbulas, que podían representar el 25% de la longitud total de su cuerpo. Y si bien no es una regla estricta, aquellos incluidos en este grupo también fueron algunos de los pliosaurios y depredadores marinos más grandes de la historia. De hecho, algunos paleontólogos piensan que ciertos especímenes de Pliosaurus llegaron a ser los más grandes de su grupo en general. Sin embargo, se sabe que no todas las especies de este subgrupo eran iguales en cuanto a longitud o masa. A lo largo de los años, se han desenterrado y nombrado varias especies diferentes,
y más aún todavía hay algunas en proceso de aprobación. El número total de especies varía dependiendo de a quién le preguntes, pero posiblemente alcanza la docena. Cada una tiene sus diferencias particulares, siendo el tamaño la principal, pero todas conservan 7 características distintivas que solo se ven en este género, que incluyen un cierto número de dientes, vértebras de proporciones específicas y, lo más importante, dientes de sección transversal triangular. De todas las especies identificadas, se podría argumentar que las más famosas e icónicas son Pliosaurus brachydeirus y Pliosaurus funkei, más comúnmente conocido como el depredador X. De acuerdo a muchos paleontólogos, era el rey de su género en términos de tamaño y ferocidad, con una longitud entre los 10 y 12 metros, mientras que su peso podría haber sido de más de 12 toneladas, haciéndolo tan grande como 2 orcas juntas. Si bien no está confirmado, también hay evidencia muy sólida de que llegó a ser aún más grande, ya que en 2023 los científicos revelaron que se habían desenterrado vértebras gigantes en la formación de arcilla Kimmeridge en Inglaterra, que eclipsaban todo lo encontrado anteriormente. Al comparar con otros pliosaurios, se piensa que los huesos pertenecían a un espécimen que medía hasta 14,4 metros, un animal realmente enorme si se tiene en cuenta que los pliosaurios tienen cuellos más cortos y colas no tan largas. Debido a que solo se encontraron vértebras, no está muy claro a qué género pertenecía este espécimen, pero los investigadores se inclinan mayoritariamente por la idea de que era un Pliosaurus, siendo Funkei la especie más probable. Es posible que un adulto de este tamaño haya pesado más de 15 toneladas, lo que lo convertiría en el depredador más grande de su entorno y muy probablemente del mundo entero mientras existió. Sin embargo, para ser el depredador más dominante de las aguas jurásicas, no puedes depender solo del tamaño. Necesitas grandes fauces también, y en este aspecto, Pliosaurus en definitiva las tenía, con individuos cuyos cráneos eran más largos que la altura del jugador promedio de la NBA. Dentro de estas mandíbulas titánicas se encontraban docenas de grandes dientes aserrados, situados muy pegados uno del otro, que también conservaban bordes cortantes muy pronunciados, que permitían a este depredador arrancar fácilmente enormes trozos de sus presas, provocando amputaciones forzadas y una gran pérdida de sangre que llevaba al shock y muerte. No fue solo el filo de los dientes lo que hizo que cada mordida fuera extremadamente letal. Los dientes de Pliosaurus también estaban angulados, tal que cada uno se superpusiera con los demás al cerrar la mandíbula, lo que creaba el efecto de corte de una tijera gigante, empeorando las circunstancias de cualquier víctima. El diseño de los dientes por sí solo significaba que el solo hecho de rozarlos lentamente te cortaría. Pero, solo por pura exageración, Pliosaurus también desarrolló una extremadamente poderosa fuerza de mordida, señalada por sus huesos mandibulares profundos y robustos, que habrían albergado grandes músculos y su poderoso cuello. En el pasado, se decía que el depredador X podría haber mordido con una increíble fuerza de 33.000 psi, 6 veces mayor que la resistencia a la compresión que se observa en la mayoría de los tipos de hormigón. Aunque este número se proporcionó de manera informal en base a las estimaciones de tamaño originales, que resultaron ser un poco infundadas, así que es posible que su mordida no haya sido tan poderosa. Dicho esto, otra especie más pequeña, Pliosaurus kevani, fue sometida a un estudio más detallado, que encontró que con un esfuerzo máximo, sus dientes posteriores podrían haber generado fuerzas de hasta 49.000 newtons, 3 veces más poderosas que la mordida de un cocodrilo de agua salada, y algunos otros estudios proponen que podría haber sido más fuerte que la mordida del propio Tyrannosaurus rex, quien, claro está, podría destrozar un automóvil con un solo mordisco. Dado que esta especie no era tan grande como Funkei, se supone que el depredador X podría al menos igualar su poder y probablemente superarlo. Es decir, si algún ser se encontrara entre sus fauces, no saldría con vida ni en una sola pieza, y dicho ser podría haber sido prácticamente cualquiera de los animales contemporáneos a él, porque debido al tamaño y la fuerza de mordida de Pliosaurus, nadie era demasiado grande o tenía defensas demasiado buenas como para quedar fuera del menú. Pero, de todos los animales del mar, se cree que los cefalópodos, peces grandes y reptiles marinos constituían la parte más importante de la dieta de Pliosaurus, una hipótesis respaldada por el contenido estomacal observado en otros pliosaurios, que incluía grandes calamares, peces y dientes de reptil. Sin mencionar que es posible que otros de su propia especie hayan sido eliminados de vez en cuando, ya que los registros fósiles muestran que los Pliosaurus eran extremadamente abundantes en su entorno, por lo que las peleas por recursos, territorio y pareja deben haber sido bastante frecuentes.
Curiosamente, también se han descubierto varias piedras en los estómagos de los pliosaurios, lo que sugiere que las consumían habitualmente para ayudar a moler los alimentos. Dada su apariencia de pesadilla, su mordida pulverizadora de huesos y su gran tamaño, un animal que sabía lo que le convenía probablemente haría todo lo posible para evitar a esta criatura, lo cual era más fácil decirlo que hacerlo, considerando que Pliosaurus estaba específicamente diseñado para atrapar presas, estando equipado con 4 aletas grandes y poderosas que podían medir 3 metros cada una, generando un inmenso empuje mientras aleteaba para subir o bajar. Cuando las 4 aletas trabajaban juntas, Pliosaurus alcanzaba una velocidad asombrosa que se utilizaba principalmente para las emboscadas, como requería gran cantidad de energía y no era una forma sostenible de nadar. Y hay estudios que sugieren que normalmente utilizaba solo las aletas delanteras para navegar a un ritmo normal. Junto con su inmensa velocidad, Pliosaurus parece haber sido un buceador excepcional. Nuevamente, como en el caso de la dieta, esta idea se origina en lo que se ha observado en otros pliosaurios, dado que se conocen numerosos especímenes que presentan daños en sus cuerpos, los cuales están en consonancia con el síndrome de descompresión, como la necrosis en el cráneo. Esto sugiere que esta criatura con frecuencia se sumergía a grandes profundidades, tal vez para perseguir a sus presas o realizar ataques desde abajo. Sin embargo, si bien el buceo a las profundidades parece haber ocupado gran parte de su vida, la mayoría de los especímenes se han encontrado en áreas más asociadas con aguas cálidas poco profundas, como en la formación de arcilla Kimmeridge, por ejemplo. Parece que Pliosaurus vivió a una profundidad no mayor de 200 metros, lo cual es bastante similar a las profundidades máximas habituales en que habitan los tiburones blancos modernos. Esta es una coincidencia interesante, ya que los dos también comparten otra similitud, el cerebro. Específicamente, imágenes por escáner del cráneo de Pliosaurus muestran que su cerebro era proporcionalmente igual en tamaño al de un gran tiburón blanco, y también era de un tipo similar, lo que llevó a algunos paleontólogos a usar al gran tiburón blanco como referencia para determinar cuán inteligente habría sido este asesino del mar. Y aunque algunos pueden suponer que los tiburones blancos no son los animales más inteligentes que existen, en realidad no son tontos, y se sabe que calculan sus ataques a sus presas con gran precisión, son muy curiosos e inquisitivos, e incluso pueden mostrar ciertos niveles de coordinación, características que, por ende, se cree que Pliosaurus también tenía. Además, basándose en la forma de su cerebro y la estructura de sus cráneos, se piensa que Pliosaurus también tenía sentidos agudos, siendo probablemente la vista y el olfato los más refinados. Esto le permitía rastrear presas a través de áreas de poca visibilidad, oler cadáveres a kilómetros de distancia y ver hasta 10 veces mejor que los humanos bajo el agua. Con tal arsenal de herramientas junto con sus capacidades ofensivas, realmente no había nadie que anduviera cerca de emular el dominio de Pliosaurus. Incluso si un competidor fuera similar en tamaño, no importaba mucho, debido a que Pliosaurus era sorprendentemente resistente además de ser letal. Porque, si bien no contaba con ninguna armadura externa, su esqueleto era compacto y robusto, y su tronco en particular era bastante macizo, lo que le permitía bloquear y repeler ataques muy dañinos, evitando heridas graves. También hay evidencia indirecta de que Pliosaurus poseía una notable capacidad de reparar sus huesos, lo que le hubiera servido mucho para perdurar en un mundo ya invadido por depredadores marinos. Hablando de sobrevivencia, un aspecto de Pliosaurus que podría provocar envidia fue su longevidad. Naturalmente, nadie sabe con certeza cuánto tiempo vivían estas criaturas, pero algunas estimaciones sugieren que podían vivir hasta 100 años. Una vida tan larga garantizó que cada individuo dominara por mucho tiempo y creciera a ser totalmente descomunal. A lo largo de su existencia, Pliosaurus logró una distribución bastante amplia, con fósiles encontrados en toda Europa y América del Sur, lo que indica que vivió tanto en el ya extinto mar de Tetis como en el aún existente Océano Pacífico. Dentro de estas áreas, mostró preferencia por las aguas tropicales poco profundas cercanas a las masas continentales, donde la vida y, por lo tanto, el alimento habría sido abundante. La gran cantidad de animales marinos y terrestres que se encontraban dentro y alrededor de su hábitat incluía peces con aletas radiadas, peces lobulados, peces cartilaginosos, diversas tortugas, ornitisquios, pterosaurios, saurópodos, ictiosaurios pequeños y medianos, moluscos, cefalópodos y artrópodos.
Como probablemente habrás notado, los animales encontrados en tierra incluyen algunos dinosaurios, y aunque no se conoce evidencia directa de interacción entre ellos, algunos especulan que aquellos que se aventuraron demasiado cerca del agua o viajaron entre islas pueden haber sufrido la ira de Pliosaurus si los abandonara la buena fortuna. Junto con los dinosaurios y los demás animales mencionados, también había un grupo de depredadores marinos acechando, los cuales eran aterradores por derecho propio. Esto incluía otros plesiosaurios, como el propio Liopleurodon, Pachycostasaurus y Peloneustes, y taratosuchios en abundancia, que eran literalmente cocodrilos marinos extremadamente diversos y podían crecer hasta 7 metros de largo, y luego, por supuesto, había también varias especies de tiburones. De todos estos depredadores, los que le dieron más pelea a Pliosaurus fueron otros pliosaurios, aunque ni siquiera ellos pudieran alcanzar su tamaño, convirtiendo a los Pliosaurus adultos en los verdaderos reyes de las aguas de aquel entonces. Pliosaurus mantuvo este título durante casi 10 millones de años, existiendo desde hace 155 a 147 millones de años durante el Jurásico tardío. Por supuesto, no importa cuán fuerte o poderoso pueda ser un gobernante, su reinado eventualmente debe llegar a su fin. Y cuando el Jurásico dio paso al Cretácico, Pliosaurus estaba extinto. A pesar de ser un pliosaurio prominente e importante, realmente no tenemos una buena idea de por qué desapareció, aunque su desaparición parece correlacionarse con una disminución repentina en la diversificación general de los pliosaurios, lo que indica que el problema no se limitó solo a él. Por ahora, las únicas hipótesis que existen al respecto es que hubo una posible disminución de las presas, o que algún cambio climático ejerció demasiada presión sobre ellos, lo que llevó a su declive gradual. Durante un tiempo, algunos paleontólogos creyeron que otros depredadores los habían superado, pero en realidad no existe un gran candidato para esta hipótesis. Sin embargo, una cosa segura: probablemente había muchos animales en el pasado que habrían estado extasiados de que Pliosaurus ya no existiera, pero desafortunadamente para ellos, poco después la naturaleza daría lugar a otro grupo de superdepredadores, listos para desatar el terror en el mundo: los mosasaurios.